Pasamos ahora a los amicus curiae. En primer lugar, sería de la parte demandante, la señorita Valera Reyes, ¿verdad? Tiene usted 10 minutos. Sí les pido que, como son bastantes personas, que sean cuidadosos con el tiempo. Gracias. Distinguida Presidenta del Tribunal Constitucional, distinguidos magistrados del Tribunal Constitucional, vengo en representación del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú para poner a su disposición. ¿Está prendido el micrófono? Sí. Ya, perfecto. Te acercas un poquito. Gracias. Para poner a su disposición algunos elementos técnicos de derecho internacional de los derechos humanos y derecho penal internacional que contribuyan a dimensionar de manera correcta y adecuada los alcances de la Ley 32.107 que a análisis del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC es inconvencional e inconstitucional por contravenir los derechos a la verdad, a la dignidad y a la justicia, reconocidos no solo en los artículos 1, 3 y 139 de la Constitución, sino también en distintos tratados internacionales ratificados por el Estado peruano, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los convenios de Ginebra, sus 4 volúmenes de 1949, la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad ratificada en el año 2003 por el Estado peruano. Y también estándares que ya han sido desarrollados en la jurisprudencia de este honorable tribunal. Es importante resaltar que la norma no solo es inconstitucional, sino que es también inconvencional. Y me gustaría así señalar que esta norma busca una interpretación de acuerdo a mi modo de ver, o del instituto, una interpretación que juega un poco con los límites y la naturaleza de las normas de derecho penal internacional y de derecho internacional. En primer lugar, la norma pretende sugerir que los procesos vinculados a años anteriores al 2002, lo que buscan es hacer una imputación o una aplicación retroactiva de obligaciones internacionales del Estado peruano. Y eso es impreciso. En primer lugar, porque la obligación de investigar, juzgar, sancionar y reparar que recae sobre el Estado peruano no nace con el Estatuto de Roma, que es cierto que es un tratado del año 2002, nace con tratados muy anteriores al Estatuto de Roma, Convención Americana del 69, Convenios de Ginebra de 1949, Convención sobre Imprescriptibilidad del año 2003, sobre lo que también me voy a referir. El Estatuto de Roma crea un sistema de jurisdicción penal internacional para la Corte Penal Internacional y plantea una serie de principios que no son contradictorios entre sí, sino que se aplican de manera armónica al ejercicio de la jurisdicción del Tribunal de la Haya, como lo son, es cierto, la prohibición de retroactividad, pero también la no prescripción de graves delitos de derechos humanos o crímenes internacionales. Los procesos que se encuentran abiertos anteriores al año 2002 utilizan tipos penales del Código Penal y lo que se pretende hacer es aplicar la figura de la imprescriptibilidad por la caracterización de estas conductas, es decir, no calificar a las conductas como crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, sino evidenciar un patrón bajo el cual estos comportamientos fueron cometidos. Y es precisamente por ese patrón de comisión, por su sistematicidad, por su carácter generalizado en perjuicio de miles de víctimas, que este tipo de conductas no pueden ser declaradas prescritas. El artículo 3 y en general los artículos de la Ley 32.107 no es cierto que distinga entre delitos o delincuentes comunes, miembros de organizaciones terroristas y policías y fuerzas armadas, como se ha señalado en algunas de estas intervenciones. La ley en sus pequeños y reducidos 5 artículos, habla únicamente de acotar la aplicación de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Entonces, no se puede sostener ni defender que hay una intención de solo beneficiar a un conjunto de personas imputadas que sirvieron a las fuerzas policiales y a las fuerzas armadas y no beneficiar también a miembros de organizaciones terroristas, porque con esta ley también los miembros de organizaciones terroristas podrían exigir que se declaren prescritos los delitos que cometieron. Así de grave podrían ser los resultados.
La ley además indica que se debe declarar de manera inmediata la prescripción de todos los procesos cometidos con anterioridad a la vigencia del Estatuto de Roma. Y eso es una manera de negar de manera absoluta el derecho a la verdad y a la justicia. Derecho a la verdad reconocido en el caso Villegas Namuche. No hace 45 años como se ha señalado, por el contrario, son casos de actualidad. Y es una negación absoluta del derecho. En todo juicio de proporcionalidad. Perdón, me parece que solo pusieron 5 minutos y quedamos 10. Sí, siga, por favor. Muchas gracias, Presidenta. En todo juicio o test de proporcionalidad aplicado por este Tribunal Constitucional, el Tribunal se ha visto en el desafío de tener que sopesar derechos y principios constitucionales, pero esta es una medida que no cumple con cualquier o ningún criterio de necesidad, es la más gravosa, no es proporcional en sentido estricto, pues deniega de manera absoluta la posibilidad de justicia, verdad y reparación. Con respecto a las reservas, que también me gustaría hacer un comentario, el Estado peruano, y por eso lo que sostiene el Instituto es que la figura o las medidas que contempla esta ley son inconvencionales y podrían acarrear responsabilidad internacional del Estado peruano. Esa reserva es cierto que tiene una guía de interpretación y es cierto que algunas reservas pueden ser objetadas o aceptadas por los estados, pero sí indica la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969 que las reservas son nulas cuando contradicen el objeto y fin del tratado. ¿Cómo podemos decir que una reserva que el Estado introduce para aplicar la prescripción como una figura eximente de responsabilidad no es contraria al fin y objeto de una convención que se crea para impedir la prescripción, para impedir la impunidad por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra? El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica busca poner de tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son vinculantes para el Estado peruano y que no son de hace décadas. Barrios Altos y La Cantuta contra Perú, 2001. Barrios Altos, 2001, La Cantuta, 2006. Almonacid Arellano contra Chile, 2005. Y también si aplicamos criterios como el de la fertilización cruzada, Tribunal Europeo, Margus contra Croacia, de 2008, y muchas resoluciones que inspiradas en estas sentencias y que por disposición constitucional tienen rango constitucional para el Perú e integran el bloque de constitucionalidad contemplado en el nuevo Código Procesal Constitucional. En conclusión, lo que propone el Instituto de Democracia y Derechos Humanos es, en primer lugar, que la norma, la ley 32107, es inconstitucional e inconvencional, pues niega de manera absoluta verdad, acceso a la justicia, reparación, dignidad de las víctimas, contraviene artículos específicos y principios constitucionales reconocidas en nuestra Carta Magna, generan una barrera para el acceso a la justicia, contravienen decisiones constitucionales de este tribunal y también jurisprudencia reiterada de la Corte Interamericana. Es importante no confundir o no querer generar la premisa de que se está defendiendo el principio de retroactividad. El Instituto considera que es inconstitucional más bien aplicar el principio o aplicar normas penales de manera retroactiva, pero no es lo que pretende la ley, ¿no? Lo que se pretende es hacer una caracterización de tipos penales vigentes, como el homicidio calificado, como las lesiones graves, lesiones simples incluso, a la luz de los patrones y el contexto en el cual fueron cometidos. Y es importante tener esos elementos en cuenta al momento de hacer un análisis de esta norma. Muchas gracias.